Este año ha sido declarado como el año de la doble porción. Diga conmigo, yo quiero. Oiga, yo soy el único entusiasmado aquí. Yo quiero la doble porción. Con una no me alcanza. Dígalo con fe. Yo quiero la doble porción. Y este año vamos a ser espectadores de cómo Dios va a acelerar las cosas. Cómo Dios va a mover su mano poderosa a favor de sus hijos. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí? Vamos a ir a la escritura para la palabra del día de hoy que se llama de llamados a escogidos. De llamados, repítalo conmigo, de llamados a escogidos. Y para eso vamos a ir a la Biblia, al pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. Vamos a leer algunos versículos de la escritura, del 1 hasta el 14, así es que necesito que ponga mucha atención, vaya leyendo junto con nosotros. Si trajo su Biblia, ábrala. Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, está un poquito más allá de la mitad de la Biblia. No es en la mitad de la mitad, más o menos están los Salmos. Un poco más allá está Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si se pasó, devuélvase. Te pasaste. Entonces vamos a el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús enseñándole a sus discípulos la parábola de las fiestas de bodas. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, hicimos el asado, está listo. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Repita conmigo: no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a todos los que encuentren, a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos, diga conmigo, a todos los que hallaron. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cierre sus ojos, incline su rostro ahí, vamos a orar. Padre, oro para que tú me des la gracia para poder enseñar lo que tú quieres compartir con tu pueblo hoy. Dios mío, oramos, bendecimos tu palabra, te damos gracias por ella y pedimos, Señor, tu unción. Oh, tu presencia está aquí, siento tu presencia, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos como solo tú lo sabes hacer. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Diga fuerte. Amén. Todos amamos las invitaciones. El que me diga: no, a mí no me gusta que me inviten, no le creo. Nos gusta incluso cuando alguien nos dice: oye, acompáñame a comprar. Te compro un helado. Vamos, po.
Nos gustan las invitaciones y esa invitación nos hace sentir considerados, nos hace sentir valorados, nos hace sentir incluidos. Pero no todas las invitaciones se viven igual. Algunos reciben la invitación, a otros la celebran. ¡Oh, me invitaron! Pero aún así la guardan sabiendo que no van a asistir. ¿Se acuerda cuando se hacían los cumpleaños de niños y uno le mandaba la tarjetita a todos los sobrinos, a todos? Confírmeme, por favor, si va a venir. ¿Quién confirma? Y uno tiene que estar adivinando si van a ir o no van a ir. Toda la semana la pastora manda la invitación al WhatsApp. Habla, Señor. Al WhatsApp. Los esperamos este domingo. 4 deditos por arriba. No todas las invitaciones se reciben igual. Hay personas que las guardan. Subimos una foto comiéndonos algo y ¡ay! 2000 me gusta. 2000 de mi alma. Bueno, así como hay personas que reciben una invitación y la guardan y no van, hay otros que sí la reciben, la aceptan expectantes y se preparan para lo mejor. Se preparan para lo mejor, para algo mayor. Yo quiero preguntarte hoy, ¿en qué grupo estás tú? ¿Entre los que guardan la tarjeta y se olvidan de la invitación o entre los que se preparan para algo mejor? Gracias, mi amor. Nos preparamos para algo mejor. ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres de los que guardan la invitación o de los que la usan? Jesús habló de un rey que preparó una gran cena. La mesa estaba lista, la comida preparada, los mejores chefs habían preparado carnes, un banquete delicioso, una mesa con mantel largo, servicio de plata, las mejores copas, el mejor vino, todo estaba listo y sin embargo, cuando enviaron la invitación, no todos la valoraron y solo algunos entraron y disfrutaron de ese banquete. Pero ninguno de los que había sido invitado primero, sino aquellos que los encontraron por ahí, de segunda invitación. Cuando a usted le dicen, oh, no voy a poder ir, oh, me queda un cupo. ¿Cierto? Porque la primera invitación, ya trayéndolo a nuestro terreno espiritual, la primera invitación es el llamado de Dios. Cuando el Señor Jesús le habla esto a sus discípulos, claramente es una parábola, es un ejemplo, una historia que sirve de ejemplo para enseñarnos lo que está dentro del corazón de Dios. Y a veces decimos, Dios, nunca nos preocupamos si Dios se ofende, se duele con nuestra actitud. Y a veces nuestra actitud es una actitud de rechazo. Entonces a veces no pensamos eso, pero el Señor sí guarda esas cosas igual. Igual yo creo que le duele. O sea que nuestro Dios tiene su corazoncito. ¿Cierto? Porque Él dice, el reino de Dios es semejante a un rey que hizo la fiesta, preparó, invitó a personas importantes para Él, sin embargo no fueron. Entonces esta semejanza, esta enseñanza nos da a nosotros un ejemplo de lo que significa el llamado de Dios. La primera invitación es el llamado, ese es el inicio, pero ser escogido es el resultado de una respuesta intencional. Cuando hay una respuesta de parte tuya, tiene que haber una respuesta con intención. Nuestro Dios es un Dios intencional. Él nada hace por casualidad, Él nada hace al azar. Dios te escogió. Dentro de su soberanía, Él sabía que en ti había un potencial. Entonces Dios nos llama y nos escoge. Ahora, este tema de los llamados y los escogidos también puede prestarse para un mal entendido, pero lo que tenemos que entender nosotros es que cuando Dios nos llama, es el comienzo. Pasar del estado de llamado a escogido depende de nuestra respuesta. No de Dios. Dios no tiene regalones. Si no, yo estaría súper bien.
¿Sí o no? Dios nos llama, pero necesita de nuestra decisión con intención. La decisión tiene que ser intencional, tiene que ser enfocada. Cuando hablamos de decisiones intencionales y de que Dios es intencional, quiere decir que todo lo que Él hace tiene un motivo. Hay una razón. ¿Se acuerdan de esa canción del Salo Reyes? Ya me van a decir que no escuchaban a Salo Reyes. Yo tengo un motivo. ¿Sí o no? Y una razón. Dios tiene motivos. Cuando hablamos de que Él sabe los planes que tiene para nosotros, es eso. Él sabe lo que quiere para ti. Dios tiene motivos para llamarte y también para hacerte un escogido o una escogida. Dios nos está mostrando hoy día su deseo de vernos avanzar. Nos anima a pasar de llamados a escogidos, de conocidos a íntimos. Dios quiere darte más. Este es el año de la doble porción. Y cada vez que se diga que este es el año de la doble porción, usted tiene que estar así. Pero si usted está mirando la mosca que vuela, todo lo que venga le va a llegar al de al lado y usted no va a ver nada. Por eso es que depende de nuestra respuesta intencional. Podemos este año pasar de conocidos a íntimos. ¿Quiere usted avanzar conmigo? Síganme los buenos. Hoy vamos a ver 4 pasos importantes que debemos dar para avanzar al siguiente nivel. ¿Cuántos? 4. Anote. El primero, cambiar una fe referencial por una experiencia personal. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar una fe de oídas por la experiencia personal. Cuando usted se encuentra con Dios o cuando Dios nos llama, esa es una experiencia inicial, pero un encuentro personal habla de revelación. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 42, versos del 1 al 5. Job, capítulo 42, versículo del 1 al 5, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cambia una experiencia personal por esa fe de referencia. ¿Por qué creemos en Dios? Porque nos enseñan a creer en Dios. Dios existe. Los papás nos dicen, tú tienes que orar o tienes que aprender. Vienes a la iglesia porque hay alguien que te dijo, puedes creer en Dios. Ese es el inicio. La fe referencial viene por una referencia. Pero cada uno de los que viene al Señor tiene que saber que Él existe y más allá de que Él existe, debe encontrarse personalmente con Dios. Si nos quedamos en la primera etapa, solo estamos siendo llamados. Pero un escogido es alguien a quien se le ha revelado Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es necesario creer. Porque Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una fe referencial es aquella que conoce a Dios por lo que otros dicen. Se apoya en el testimonio de otros y no en la experiencia personal. Necesito agüita, perdón. Esa manera de creer es una fe falsa. Pregunta. ¿Qué dice el público? Me falta Pablito hoy día, ¿ves? Ya me habría respondido Pablito. Ese tipo de fe, por referencia, ¿es una fe fingida? ¿Qué creen ustedes? Les aclaro, no es una fe falsa, es fe. Tú aprendes a creer porque yo vi un milagro en alguien. Creo. ¿Cierto? Pero esa es una fe inicial. Está incompleta. Diga conmigo, incompleto. Dígalo fuerte, incompleto.
Cuando algo está incompleto, ¿significa que es falso? No, significa que simplemente algo le falta. Entonces, no es una fe falsa, pero está incompleta. La fe referencial no se refiere a dudar o no creer, sino que no se ha experimentado. Y Dios se alegra cuando lo escuchamos, cuando atendemos a su palabra, pero también necesita que lo conozcamos personalmente. El reino de Dios no se vive solo asistiendo a la iglesia, se vive en constante relación con el Rey. El reino de Dios lo portas tú, lo porto yo, viene sobre tu vida. Cada vez que tú entras a un lugar, el reino de Dios entra contigo. Yo no puedo hacer esto y sacarme el reino de Dios o la camiseta de cristiano un rato y a algunas personas tratarlas bien en la iglesia y a otros tratarlos mal porque ya yo no estoy en la iglesia. No, el reino se vive constantemente. Y cuando el Señor le dice el tema de los llamados y los escogidos, habla del reino. Lo primero que les dice, el reino es semejante. ¿Qué reino? El reino de Dios. Todo lo que nosotros vivimos no es una religión. Usted y yo tenemos que aprender a que estamos caminando la senda del reino de Dios. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados para formar parte de su reino. El reino de Dios se vive en relación con su rey. Volvamos a Job. Cuando Job reconoce que sabía algo de Dios, de oídas te había oído, te conocía, pero de oídas me habían contado. Entiende que ese tipo de fe no era suficiente, que le faltaba algo, necesitaba algo más. Y algo en el interior de Job pasó, sucede algo distinto cuando termina su proceso. Después de todo lo que le pasó a Job, después de las discusiones con sus amigos, después que el Señor le dice, oye, ya, déjense de molestar a Job. Él entiende, Señor, yo de oídas te había oído. Hubo un cambio cuando Job entendió que ya no hablaba de un Dios del que alguien le había contado, sino de un Dios grande que había experimentado. En medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la angustia, Job recibió revelación. Tú y yo tenemos que saber que cuando somos probados hay que aplicar en Santiago 1, verso 2. ¿Por qué? Porque cuando pase por diversas pruebas, Dios va a estar conmigo. El proceso es necesario para nuestra perfección. Dios no quiere destruirte, Dios no quiere verte arruinado. La enfermedad que a veces portamos es solo para que el Señor nos hace así. Perdón, mami, tú sabes que te amo. Una patada en las canillas. Acuérdate, estoy contigo. Y nosotros nos quedamos en el dolor. Me agarro mi dolor, me lo encapsulo y me lo vuelvo un tumor. Acaricio mi dolor y me gusta mi enfermedad para que todos sepan que estoy enfermo. No, el proceso es necesario para revelarnos el Dios que tenemos. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. El proceso revela a Dios. Si no hemos aprendido nada en los procesos, si no hemos aprendido nada en una prueba, si nos sacamos un 2 en la prueba, ¿qué pasa en el colegio? Nosotros llevamos años a veces repitiendo en el reino porque no hemos aprendido la lección. Cuando nuestra fe deja de ser solo información, se convierte en experiencia. Mira lo que pasa contigo. La oración deja de ser una obligación y se vuelve esa conversación necesaria de cada día. Por tu experiencia con Dios. Tú ya no te sientes obligado.
La Biblia deja de ser solo lectura y se transforma en la voz de Dios que te guía en medio de la oscuridad. Entonces la lees con hambre. Vas a la oración con deseo. Cuando se nos revela eso, cuando se cambia esa información por experiencia, la obediencia deja de ser pesada y una obligación y se transforma en tu mayor convicción. Obedezco a Dios porque se me reveló quién es Él. Ya no porque alguien me obliga, ya no porque alguien me llama y me dice, ya, pues hermano, sigue adelante. Yo voy a seguir, voy a continuar porque se me reveló el Dios que tengo. Ese Dios no es un Dios que ama a todos los demás y a mí no. Es el Dios que me redimió, es el Dios que me favorece. Entonces yo creo, oro, leo la Biblia, obedezco cada palabra y lo hago con gusto. Porque se me mostró quién es Dios. Hoy el Señor nos está invitando a dar este gran paso. Diga conmigo, pasar de una fe prestada. Ay, otra vez se me fueron, Dios mío. Pasar de una fe prestada o heredada, porque mi familia creía, mi familia iba a la iglesia, yo soy más o menos bueno, entonces voy a la iglesia. Pasar de eso a una fe vivida, a una experiencia, a un encuentro personal y glorioso. Al momento de la zarza ardiendo, donde entiendes que te tienes que sacar los zapatos porque tu vida no da la talla, pero frente a Él eres reivindicado y todo lo que vivías no sirve, pero yo haré de ti una nación grande y poderosa. Encuentro. Revelación, momento espiritual, momento que nos llega acostado, sin hacer nada. Dios te está invitando a dar un paso, pasar de la fe prestada o referencial a la fe personal. De un Dios que otros conocen al Dios que yo conozco. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cambia una fe referencial, solo de oídas, por una experiencia personal. Número 2. Vamos a ir volando este día. Me encanta. Desea una vida transformada, no solo perdonada. ¿Cuál era la primera? Cambia una fe referencial o de oídas por una experiencia personal. 4 pasos. El segundo, desea una vida transformada, no solo perdonada. Nos gusta el perdón porque nos hace sentir alivio. Nos gusta el perdón. Desea una vida transformada, no solo perdonada. El perdón nos encanta y en Cristo el perdón nos abre la puerta del reino. Es el comienzo, pero la transformación nos enseña a caminar dentro del reino. El perdón nos abre la puerta, por ahí somos ingresados, es el acceso. Cuando Cristo nos redime, cuando se hace efectivo el perdón, cuando tú y yo aceptamos su perdón, al recibirlo en el corazón lo que estamos haciendo es decirle, Señor, sí, perdóname, ¿cierto? Y después verbalmente uno le pide perdón por nuestros pecados y todo lo demás. El perdón es la puerta de ingreso, pero la transformación de nuestra vida es lo que nos enseña a caminar dentro del reino para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Pregunta seria, ¿cuántos desean conocer aquí, de los presentes y de los que nos están viendo por la televisión? Canal 57. ¿Cuántos desean conocer, vivir y experimentar todo el reino de Dios en su vida? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nadie me lo contó. Yo había escuchado, pero cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. La experiencia, ¿cuántos desean esa transformación? Necesitamos ser transformados. No es una solicitud, no es una sugerencia, es una solicitud.
tú necesitas transformação. Você precisa ser trocado. Tú y yo lo necesitamos urgentemente. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, porque encontré que su lenguaje es mucho más sencillo. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La Reina Valera, la que la mayoría de ustedes tiene, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cierto? Eso significa, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. ¿Quién es el que hace la transformación? Pero tenemos que dejarlo. Porque su Dios, mi Dios, el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a pasar por encima de su decisión. Entonces, dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La forma de la transformación tiene que ver con tu manera de pensar. Si yo no quiero renunciar a mi manera de pensar, jamás voy a dejar que Dios me transforme. Ahí me faltaron 2 notas en el piano, re y sol. Tan, tan. Si yo no bajo las armas, no depongo mis actitudes, jamás voy a dejar que Dios me transforme. Y eso habla de una persona que no confía que Dios tiene lo mejor. Cuando yo me mantengo aferrado a mi manera, es que yo así soy, yo pienso, son mis convicciones. Si no quiero dejar mis convicciones por su sistema, por su palabra, por su verdad, por sus promesas, significa que no se me ha revelado quién es Él. Cuando se me revela quién es Él, yo puedo confiar que todo lo que Él quiera para mí va a ser bueno. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Seguimos leyendo. Entonces, retomemos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El perdón, dijimos que es la puerta de entrada y es el regalo más hermoso de Dios para sus hijos. El haber sido redimido es el mejor regalo. Cristo vino a este mundo, lo vimos en la semana de Navidad, para redimirnos, para regalarse a nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Ese es su mayor regalo. Cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados, son borrados, nuestra culpa es quitada, somos reconciliados con el Padre, pero Dios no se detiene ahí. Él necesita vernos transformados. Y la transformación pasa por nuestra decisión de dejar amoldarnos por Él. Pasa por nuestra decisión de no amoldarnos a las costumbres de este mundo, sino a las de Él. Pasa por nuestra decisión de dejarlo a Él tomar las grandes decisiones y yo seguirlo. Seguirte, oye, hoy día ando cantor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Ese es el estado necesario para ser transformado. Ese es el estado necesario, la convicción. Señor, aquí estoy. La transformación pasa cuando yo tomo la decisión de que no voy a vivir como el mundo quiere que viva, voy a vivir para Dios. Tenemos que decidir renovar y cambiar nuestra manera de pensar. Ese es el inicio de la transformación. Anclados a nuestra manera antigua o vieja de vivir, no hay cambio real. Y el problema es que muchos desean el alivio del perdón, porque el perdón nos alivia, nos quita la culpa, nos saca el peso de encima. Ay, me sacaste un peso de encima, te debía 10 lucas. Te las regalo. Perdón. Perdona una deuda.
respiré. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Alivio. Libertad. Nos gusta. Algunos desean el alivio del perdón, les gusta sentirse así, pero no anhelan el proceso del cambio. Y sin embargo, el deseo del corazón de Dios no es solo limpiarnos por fuera. Él quiere transformarnos y formarnos a su imagen por dentro. Tu transformación y la mía no es solo visible, pero se ve. Cuando hay una persona de verdad transformada, su rostro cambia. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermano, si usted tiene problemas de rostro, manténgase alegre. Hay un, consejo para todos los que necesitan el consejo. El que tenga oídos para oír, dice la Biblia, que oiga. Cuidado con el ventilador, está muy cerca, mi amor. Porque, sí, perdón por la interrupción, es que eso se engancha en el pelito y te deja pelado. Así que ojo al pasar por ahí, ¿sí? Si no, hay que ver la forma de correrlo. Vuelvo. El consejo, ¿todavía lo quieren escuchar? No existen hombres feos. No existen hombres feos. Para algunas existen hombres pobres. Para otras existen amargados. Yo no soy feo. No soy feo. Tampoco soy amargado. Pobre. Tampoco. Cuando una persona es transformada, su rostro lo muestra. Su aspecto cambia. Ya no busca imitar la ropa del mundo, las costumbres del mundo, la esencia del mundo. Ahora vive su vida tranquilo, tranquila. Se viste bien, contento, agradecido. Se reviste de sabiduría, de seguridad. Gracias mi amor, logra demostrar la identidad que Dios nos da cuando venimos a Él. Ahora soy hija de Dios, ahora soy hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo soy hijo? O hija, diga si es hija, no diga hijo. Pues. Hijo o hija, si soy hijo de Dios, ya no voy a ser como era antes. Entonces, la vida transformada comienza cuando dejamos de estar tan pendientes de, a ver, ¿qué me deja hacer Dios o qué no me deja hacer? Pasamos la vida, es que en la iglesia me prohíben esto, en la iglesia me prohíben lo otro. Cuando usted pasa, ya no se da más el trabajo de pensar en eso y usted empieza a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy día? Transformación. Dígale a alguien acerca suyo. Me puse ahí gringo también. Dígale a alguien acerca suyo, dígale, sonríe, Jesús te ama. ¿Qué quiere Dios formar en mí? Ya no me importa si Dios me prohíbe algo o no, o si me deja o no deja hacerlo. Yo empiezo a preguntarme, ¿qué quiere el Señor trabajar en mí? Porque Dios ofrece transformación, pero espera tu respuesta voluntaria y la mía. Cada día podemos elegir si seguimos caminando igual o si permitimos que el Espíritu Santo corrija hábitos, sane actitudes y renueve nuestra manera de pensar. Usted precisa ser trocado. Usted necesita ser transformado. Porque un llamado viene así tal cual está. Aquí vine y llega. Y muchos no se prepararon, no fueron transformados. Entonces nos llegan vestidos de boda, como el ejemplo que leímos. Pero el deseo de Dios es transformarnos.
y pasarnos de un estado de llamado a un escogido. Y un escogido, entrando en materia, no es una persona que nunca falla. Un escogido no es uno que no comete errores. No es uno que de repente siente dolor. No. Un escogido es el que no se conforma con seguir siendo igual. Desea una vida transformada, no solo perdonada. Dios tiene mucho más para ti este año 2026. Recuerda, este es el año de la doble porción. Desea una vida transformada. Si hasta antes fui más o menos chancadito, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que es chancado? Ni molido, ni triturado, ni entero. Término medio. Chancao. Machacao un poco. Cuando en el campo llevaban el trigo a moler, habían sacos que no estaban tan perfectos el grano y lo hacían chancao para los animales. Y lo trituraban nomás, pum, pum, un poco. Cuando se hacía harina, el trigo era molido entero. Y la cáscara, el salvado, el afrecho, se iba a un lado. El salvado más fino le llamaban afrechillo, que era para otros usos. Pero el corazón de la harina era apartado, el corazón del trigo para hacer harina. Hay personas que nunca terminan el proceso, nunca sacan la harina y separan lo que no sirve, solo se quedan en ser chancao. Este año 2026 tú y yo seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Este año 2026 tú y yo tendremos la doble porción. ¡Aleluya! Nos quedan dos. Número 3. Diga conmigo número 3. Ay, gracias. Número 3 por acá. Número 3 por allá. Ahora el 3 por acá. Ya, empate. Elige obedecer a Dios. Escúchame, elige obedecer a Dios como tu respuesta de amor. ¿Cómo es eso, Pastor Ismael? Elige obedecer a Dios como tu respuesta de amor. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. La NBI estaba perfecta. La Reina Valera dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en la NBI, que es la nueva versión internacional, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia no es una imposición, es nuestra manera de decirle al Señor que lo amamos. ¿Se había puesto a pensar en esto? No sirve de nada que usted le diga a su hijo, hazme caso, hazme caso. Y el hijo dice, sí, mamá, sí. Y vuelve a hacer lo mismo. Y uno le dice, pero ¿cómo no me hacís caso? ¿No me amáis? Sí, te amo. Entonces hazme caso. Y esa persona no puede obedecer porque es más fuerte su instinto de desobediencia. ¿Cierto? ¿Y qué dice uno? No te creo que me ames. ¿Por qué? Porque no me haces caso. Si me amas, dice el Señor, si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. La obediencia no es la imposición, es nuestra manera de decirle al Señor que lo amamos. Y en el reino de Dios, obedecer no puede nacer del miedo al castigo de Dios, ni de la obligación para que nadie diga nada. La obediencia nace del amor y la gratitud. No obedecemos a Dios para que Él nos ame. Le obedecemos porque ya fuimos amados por Él. Cuando entendemos cuánto Dios nos ha dado, todo lo que ha hecho por ti y por mí, la obediencia deja de sentirse como una carga. Pasa a ser algo fácil, se convierte en la respuesta natural de tu corazón. Yo obedezco lo que Dios diga, ¿por qué? Porque Él me ama. Simple y sencillamente. Muchos escuchan el llamado de Dios, comienzan a seguirle, pero lo que marca realmente la diferencia entre uno llamado y un escogido es cuando esa persona decide empezar a pensar así: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no solo escuchar tu voz y no obedecerla.
no quiero solo escucharte. No quiero que sea solo de oídas. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo lo entiendo y me voy a esforzar por ser transformado. Yo lo entiendo, me voy a esforzar por ser transformada. Y cada acto de obediencia que tú y yo tenemos para con Dios es una decisión consciente, no una obligación. Tú tienes que decidirlo. Dios no te está obligando, Él te está enseñando. Hoy tenemos la bendición que esta primera palabra del 2026 nos está guiando para que tú tomes herramientas básicas para poder desarrollarte en Cristo y llegar a la altura del varón perfecto que Él tiene diseñado para ti. Entonces, necesitamos entender que la obediencia debe responder al amor que yo siento por Dios, no a una obligación. No porque el pastor dice, lleguen a las 9:30 los músicos. Pastor es judío, no judío, judío. Cada acto de obediencia debe ser una decisión constante y consciente. Por ejemplo, elegir perdonar cuando yo sé cuánto cuesta perdonar, pero elijo hacerlo. He decidido seguir a Cristo. He decidido perdonar. No me gusta perdonar. ¿A quién le gusta perdonar? Pero es necesario porque la Biblia dice, cuando aparece el Padre Nuestro, que debemos perdonar para que nuestros pecados también sean perdonados. Entonces, si queremos ser perdonados, comencemos a perdonar. Tenemos que también elegir la verdad, por ejemplo, cuando nadie ve lo correcto, a pesar de que nadie esté viendo. Mantener mi integridad nos cuesta, pero es una decisión. Eso es obedecer, elegir permanecer fiel cuando es mucho más fácil retroceder y abandonar todo. El escogido no es ese que nunca tiene problemas, no es el que nunca lucha, sino el que elige obedecer aún en medio de una prueba. Aún en medio de una adversidad, de la oposición o de una tentación, yo decido obedecer por convicción. Dios me amó, no lo voy a defraudar. Obedecer a Dios no nos quita libertad, entiéndalo bien. Nos libra del desorden del pecado y nos va a conducir a una vida alineada con el propósito de Dios. Obedecer a Dios nos enriela. Nos lleva. Antiguamente había un sistema de transporte que hoy todavía se ve en Valparaíso, que son los troles. ¿Se acuerdan? Los trolebús. Ya, anterior a los trolebús había un sistema de carros, como los de Chicago, San Francisco, que salen en las películas, donde se cuelgan del carrito, ¿cierto? Van. Ya. Ese sistema funcionaba con electricidad, con unos cables que eran como unos suspensores que se agarraban del tendido eléctrico. Cuando el vehículo doblaba, tradicionalmente aquí en Chile sobre todo, se desconectaban y se acababa la conexión y no se movía más. Y el conductor tenía que bajarse, sacar un palo, subirse al techo y reconectarlo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Díganme, a ver, ¿por qué? No sé, pues si se me olvidó. Ah, sí sé. Obedecer no nos quita libertad. Obedecer nos mantiene conectados. Que cuando tú tengas un evento en tu vida que des una vuelta brusca, no se te caiga la conexión como al trole. Que cuando venga una tempestad fuerte, no hagamos agua en el bote. No que no le entre agua al bote, eso es otra cosa. Sino que no tengamos riesgo de hundirnos. La obediencia nos prepara para el para el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es el propósito de Dios? Entonces quiero preguntarles a usted que me respondió, gracias. ¿Cuántos corazones dispuestos hay aquí y que pueden decir con sus labios, Señor, yo quiero vivir como tú quieres? No por obligación, sino porque te amo. ¿Habrá algún valiente? ¿Habrá alguno digno? ¿Habrá alguien perfecto? Diga conmigo, Señor, yo quiero
Vivir como tú quieres. No por obligación, sino porque te amo. Eso es elegir obedecer a Dios como una respuesta de amor. ¿Va a ser fácil? Pero es posible. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Póngamelo por favor. ¿Va a ser fácil? No. Pero mira, algo pasó. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan del trole? Mantenga su conexión. Elige obedecer a Dios como tu respuesta de amor. Y el número 4 es, anhela permanecer, vivir guiado por el Espíritu. Mateo 24, verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Elige permanecer y elige vivir guiado por el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la vida cristiana comenzar es importante, pero permanecer es crucial. Comenzar es fácil, pero terminar una carrera habla de perseverancia, no de velocidad. Tú y yo necesitamos entender que nuestra carrera no es para demostrarnos a nosotros que pudimos, es para demostrarnos a nosotros que sin Él no habríamos podido. Permanecer es esencial. Muchos empiezan con entusiasmo como el caballo inglés. No me acuerdo cómo es la referencia, si el caballo inglés, el caballo chileno, pero hay uno que termina bien y el otro no. Y muchos empezamos bien, con emoción, con buenas intenciones, y en la marcha las fuerzas se van diluyendo. ¿Cierto? ¿Nos ha pasado? Y algunos quedan en el camino. Pero el Señor busca corazones que decidan quedarse aun cuando el camino se vuelve difícil. Permanecer no significa no vas a enfrentar luchas. Permanecer significa no voy a soltar la mano de Dios en medio de las luchas. Permanecer es me voy a quedar a pesar de que yo crea que esto es muy difícil, pero yo sé que Dios está conmigo. Ahora, como ya sabemos, ninguno puede perseverar con fuerzas humanas. Necesitamos de Dios. Por eso el Señor no solo nos llama a permanecer, sino que nos da al hermoso Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye, nos fortalece, que nos da la dirección, que nos impulsa, que nos convence de pecado, que nos da la dirección cuando uno quiere deslizarse y el Espíritu te llama y te dice, no, por ahí no. Anhela permanecer, anhela ser guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo no controla ni obliga a que tú hagas todo lo que a Él se le ocurre. El Espíritu Santo es un guía, una ayuda, un compañero fiel. No funciona así obligando, no es así. Él invita, dirige y fortalece. Entonces las cosas que yo no pueda hacer, esa transformación que yo no puedo lograr, Dios la quiere hacer por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que anhelar ser transformados. Si tú te quedas pensando, yo soy así, si así todos me conocen, ¿saben cómo soy? ¿Para qué me invitan? Si tú te quedas pensando así, eso no es estar dispuesto a que Dios nos transforme. Nosotros somos quienes decidimos escuchar la voz de Dios y obedecerla. Permanecer en la fe es una decisión diaria. Caminar en el Espíritu es la manera de hacerlo posible. Yo decido permanecer. ¿Cómo lo voy a hacer? Llenándome de su Espíritu. Yo decido permanecer. ¿Cómo lo tengo que hacer? Buscando su presencia. No es solo creer.
Creer es el puntapié inicial. Dios te llamó para una doble porción. Dios te llamó para derramar sobre ti cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te llamó para hacer de ti una nación grande. Dios te llamó para bendecir en ti todas las familias de la tierra. Dios te llamó para que tú portes su reino donde quiera que vayas. Dios no te llamó a calentar una banca, una silla, un asiento. Dios quiere depositar sobre ti. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con gozo. Son las dos manos juntas, así. Y hágalo porque Él se merece la gloria. Amén. San Juan 15, versículo 5, ya estamos terminando. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo, no solo vamos a poder resistir la prueba, sino que vamos a crecer en medio de ella. Yo partí diciéndole que el proceso de Job fue lo que le enseñó a ver a Dios. No la fe referencial, fue su prueba. Ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Pero ahora, después de la prueba, después del proceso, yo crecí. Eso está diciendo Job. ¿Se puede crecer en medio de una prueba? Sí, pues ese es el propósito. Gracias, Cristian. Ese es el propósito de la prueba. Santiago 1, verso 2, ya lo cantamos. Tengan por sumo gozo. Miren lo que dice la NBI. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Aquel que no tenía, pero que ahora después de una prueba logra tener paciencia, creció. Creció en fe, creció en paciencia. Y la perseverancia pues ya saben que la prueba de su fe produce, acá dice perseverancia, la Reina Valera dice paciencia. La perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Una persona escogida, alguien que quiere salir del estado de llamado y pasar a ser escogido, no es el que nunca se cansa, sino el que aprende a renovar sus fuerzas en el Espíritu de Dios, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, porque entendió que permanecer no es aguantar, es caminar cada día con la ayuda de Dios. Anhela permanecer y vivir guiado por el Espíritu. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, si David me puede ayudar en el piano. Y quiero que ponga atención porque esta parte es crucial. Hoy día, primer culto del año 2026, domingo 4 de enero. Dios, una vez más, el Señor nos está haciendo una invitación. Él vuelve a llamarnos suavemente, gentilmente. Si quieres más, hay más. Dios necesita corazones dispuestos. Él no busca rostros hermosos, Él se encarga de hermosearlos. Él no busca personas perfectas, Él se encarga de perfeccionarnos. Él no busca personas que no cometen errores ni nunca han sentido una inseguridad. Él se encarga de transformarse en su seguridad. Dios no busca personas para que calienten una silla. Dios busca personas para darles un propósito. Pero necesita corazones dispuestos. Que le crean. Que decidan avanzar. Corazones que estén deseosos de esa doble porción, que entienden que no basta con una sola, porque necesito más de su Espíritu para poder avanzar. Yo necesito el doble. Corazones que deciden no más compromiso por presión, sino por hambre espiritual. Yo me voy a comprometer por Dios porque entiendo que Él es mi todo. No es que toda mi familia va y yo también voy. Ser un escogido no tiene que ver con pertenecer a la élite espiritual. Dios no tiene regalones. No significa que es una clase de cristianismo diferente. Ese es el diseño de Dios. Diga conmigo, es el diseño de Dios.
el corazón de Dios, el deseo del corazón de Dios es que tú y yo nos transformemos en íntimos suyos. Por eso en esta iglesia nosotros le enseñamos, hay que tener un tiempo de intimidad. Si usted no cultiva eso cada día, no va a lograr avanzar. Todos los días comemos, todos los días nos alimentamos, pero en nuestro espíritu pueden pasar días sin que oremos, pueden pasar días sin que tengamos una palabra y nos sentimos bien. Y llegamos el domingo y el diablo nos engaña y nos creemos el cuento de que con eso es suficiente. Eso es ser un llamado nomás. Eso es pertenecer al grupo de los que fueron llamados. Un escogido se da cuenta que con una no basta. 2, yo necesito doble porción. Yo necesito más de su espíritu. Yo necesito, no porque crea a ver, todos mis hermanos van a ser llenos y yo no voy a ser. No, aquí no es por eso, es por una necesidad personal. Es una necesidad diaria. Él quiere que tú y yo nos volvamos sus íntimos. Él quiere que tú y yo nos transformemos en esos en los que Él confía y en los que deposita su plan para llevar a otros a Él. Es una decisión diaria de caminar más cerca, obedecer con gozo, permanecer con fidelidad. Todos los días me tengo que plantear esto. Yo necesito más de Dios. Yo necesito más de Dios. No simplemente pensarlo, sino que buscar la solución. Tú ya fuiste llamado. ¿Quieres pasar a ser un escogido? ¿Habrá aquí algún corazón dispuesto a dejar al Señor obrar completamente en su vida? Si tú y yo estamos en este lugar, tenemos la posibilidad de pasar de llamados a escogidos. Y si tú deseas dejar de ser solo uno más de los llamados, Dios te está esperando hoy con los brazos abiertos. Este 2026 necesitamos la doble porción. El Señor busca corazones receptivos que no deseen seguir igual. Y hoy es el momento de hacer las cosas bien. Entonces yo quiero invitarte hoy aquí al altar brevemente para orar por ti. Si te cuesta, si no se te había revelado así, si creías que lo estabas haciendo súper bien, pero hoy día con la palabra te diste cuenta que hay algo que te falta, pasa al altar, yo quiero orar por ti.